Saludo ahora a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Querido Leonardo, mucho gusto en saludarte a ti y a la gente que te sigue con siempre mucho entusiasmo. ¿De qué vamos a platicar esta semana, Enrique? Mira, algunas reflexiones, mañana sale un artículo, entonces tú lo vas a oír antes, de reflexiones sobre las medidas que señalara el presidente recientemente sobre 100 acciones sobre el cambio, 10 acciones sobre el cambio climático. Y yo diría que, bueno, en principio, cualquiera de las acciones es buena, es positiva, pero la verdad es que la mayoría de ellas se quedan muy, muy cortitas con respecto a lo que necesitamos. Y pongo algunos ejemplos y algunas contradicciones. El presidente señala, por ejemplo, que vamos a cumplir con el compromiso de que el 35% de la electricidad se produzca a partir de energías renovables. En datos oficiales de la propia CENER, en su programa de desarrollo, ellos dicen, el propio gobierno, que esto va a ocurrir, sí, pero hasta el 2031, no como señala el presidente de que lo vamos a hacer ya en estos días. Otra cosa que está ocurriendo es que siguen suspendidas, creo que anunciaron algo así como 2,000 megawatts, ¿no? 2,000 megawatts es lo que van a autorizar, cuando realmente México necesita algo así como 26,000, entonces se quedan cortos en nada más estar atendiendo prácticamente el 10%. Otra cosa interesante, hablan del fortalecimiento de las hidroeléctricas, que bueno, pues las hidroeléctricas producen electricidad, pero también hay expertos que señalan que en años de sequías, como los que estamos viviendo, pues es difícil pensar que van a ser las presas la manera como vamos a poder cumplir con esa generación de electricidad. Nada más hay que ver lo que está pasando, que acabas de dar la nota en el caso de Monterrey, ¿no? Donde prácticamente lo que no hay agua para beber, pues no va a haber agua para producir electricidad. Y una que me llamó mucho la atención, muy preocupante, fíjate, es que dice que también vamos a hacer inversiones para evitar la quema del gas, ¿no? Que hoy se quema. Cuando tú estás extrayendo petróleo sale gas y cuando no lo puedes aprovechar, pues lo tienes que quemar. Entonces dicen que ahora van a hacer cosas para evitar que eso ocurra. Sí, nada más que lo que no te dicen es que cuando llegó la actual administración, quemábamos 158 millones de pies cúbicos de gas natural, quemábamos, y ahora andan quemando casi 500 millones de pies cúbicos de gas. Entonces dicen, pero ya lo vamos a hacer bien, ¿no? Ya le vamos a echar ganitas. Entonces yo lo que observo es, al final del día, son ciertas acciones, digo, es mejor que nada, pero absolutamente cosméticas. Yo creo que, entre otras cosas, como para tratar de, con los Estados Unidos, con los cuales cada vez tenemos una relación más complicada en este tema, pues como para mandar señales de buena voluntad. Pero así que digas dramático y de fondo, no está ocurriendo nada. Ninguna de estas medidas me parece significativas. Hablan otra vez de seguir fortaleciendo las refinerías, como por ejemplo para que pueda seguir procesando combustóleo y extraer gasolinas, cuando en realidad México no es un buen productor de gasolinas ni con esto que están haciendo. Y bueno, pues yo lo que veo es que seguimos quedando muy, muy cortos. Y por otro lado, sí sabemos que existe el riesgo de litigios por cerca de 30,000 millones de dólares de empresas americanas hacia México, porque son obras que se han suspendido. Y por último, hoy leí, en el caso que tiene que ver con esto, leí en un periódico que lo que ya sabíamos muchos, que siempre no va a costar Dos Bocas 8,000 millones de dólares. Nunca iba a costar 8,000 millones de dólares. Ya dijeron que ya a la fecha ya cuesta cerca de 14,000 y corre el riesgo de llegar a ser de 18,000. O sea, pues el doble. Siempre dijimos, pues no había plan, no era lógico, las cifras no cuadraban. Y yo me pregunto si a la gente de Tabasco le hubieran dicho que el gobierno federal estaba dispuesto a invertir 18,000 millones de dólares en Tabasco, al gobierno que le gustan las consultas, quién sabe qué hubiera resultado de la consulta. Igual le hubieran pedido más escuelas, mejores hospitales, mejor infraestructura, internet y más seguridad. Pero en fin, estas medidas me parece que son cosméticas y no están a la altura de los compromisos que debiera de asumir México en materia de combate al cambio climático, Leonardo. 18,000 millones de dólares, así vi la nota en Bloomberg, y así van las cosas. Supongo que seguirá hipotecando el presupuesto del año próximo.
que ya se está efectivamente, bueno, pues confeccionando. Y sobre el asunto del decálogo, Enrique, te reacciono. Esta mañana le pregunté a Duncan Wood, tú sabes, vicepresidente del Wilson Center y gran conocedor de los temas de energía, cómo habían recibido en Estados Unidos el decálogo. Me dijo, mira, fue para salir del paso, la reunión la había convocado efectivamente el gobierno de los Estados Unidos, Kerry, que lleva estos temas como embajador especial, pero no parece, por las mismas razones que tú argumentabas, que sea creíble, que en el 24 esté ahí. El gobierno aprovecha para lanzar ahí algunos comerciales de su reciente reforma sobre el litio, diciendo que va a haber para el 2030 un porcentaje importante de los vehículos que se fabriquen en México van a ser eléctricos y que se valora mucho lo del litio, lo cual no sé si sea un salto, hay una especie de acrobacia que el gobierno se concede a sí mismo, pero sí se ve como atole con el dedo. Enrique. Pues yo creo que sí es un poco de atole con el dedo, y también seguramente los americanos tienen que decir de alguna manera, ahí vamos, ¿verdad? Mejor esto que nada, pero es un hecho, eso es un hecho, que vivimos en una crisis de cambio climático. Es un hecho que el gobierno actual le apuesta a las energías fósiles y en contra de las renovables. Es un hecho que hay inversiones multimillonarias en el país en estos sectores que están paradas de manera incorrecta porque se hicieron conforme a la ley y no se han activado. Y bueno, pues es un hecho que lo que estamos viendo en las imágenes, ¿verdad? Un mundo donde los huracanes son más frecuentes y más agresivos, donde los incendios son más frecuentes, donde las sequías como las que estamos viendo ahora en Monterrey son cada vez también más severas, y México no está haciendo ni por mucho lo suficiente. Y también es un hecho, esas imágenes, que recuerdo que nada más para cuántas personas están muriendo en México y en el mundo, también por mala calidad del aire. Entonces, cambio climático es un tema fundamental y México se está quedando absolutamente corto de lo que tendría que estar haciendo. Así estamos, mi querido Enrique. ¿Algún apunte más? Pues nada más eso, que sí hay manera de hacer bien las cosas, o sea, sí hay manera de entender las tendencias mundiales. México es un país con una enorme fortaleza en materia fotovoltaica, también con viento. Estamos a muy poco de que tengamos baterías muy bien hechas que nos van a permitir acumular esas energías solares y se acabará el cuentito de la intermitencia que hoy utilizan algunos como argumento en contra de las renovables. Y es un hecho que para México es una ventaja comparativa producir electricidad tan barata y sería un atractivo para atraer más inversiones y más empleos al país. Y ese es el México que nos estamos perdiendo. Ese es el México que estamos desperdiciando y al final del día el impacto es mexicanos con pocos ingresos, con pocos empleos y con mucha pobreza. Muy bien. Pues mi querido Enrique, te mando un abrazo. Gracias por tu comentario. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Lo mejor, nos vemos la semana próxima. Y